La pregunta la atormenta, ¿debería seguir adelante con su sueño a costa de su legado familiar? Clara mira al cielo, sintiendo que su futuro se define en ese instante, mientras un mensaje de Alejandro aparece en su teléfono, potencialmente abriendo una puerta hacia lo inesperado. Los días que siguieron al mensaje de Alejandro fueron un torbellino de emociones. Clara se encontraba atrapada en una espiral de pensamientos, alternando entre la ambición y la culpa. Fue entonces cuando decidió que debía visitar a su madre para hablar más sobre sus temores. La fragancia del jazmín inunda el espacio cuando entra en la habitación y, al verlo, su madre le sonríe con la alegría que solo una madre puede expresar, ajena a la tormenta que se libra en el interior de su hija. ¿Estás bien, Clara?, pregunta su madre, notando la evidente inquietud en su rostro. Clara se sienta en la fría silla de madera, sintiendo como cada rincón de la habitación le recuerda la calidez de su infancia. Se toma un momento para formular sus palabras, pensando en la necesidad de ser honesta, pero con cautela. Mamá, Alejandro me ha ofrecido algo que podría cambiar nuestras vidas. Quiere que dirija un centro de bienestar, un lugar que podría ayudar a muchas personas, pero no sé si debo dejar el salón. Este lugar, tú y yo, es nuestro hogar, confiesa, sintiendo que la presión de su elección la aplasta. Su madre, con la debilidad que cada día se hace más presente, la mira fijamente. Clara, tienes un don. No solo tienes talentosas manos para sanar, también tienes el corazón. Debes considerar lo que realmente deseas en la vida, dice, con firmeza. Las palabras de su madre son un eco de la herencia familiar, un recordatorio que reitera la importancia de la pasión y la vocación. La conversación se convierte en un campo de batalla entre la tradición y la innovación. Clara se siente desgarrada, su ambición interna grita por una oportunidad, pero la lealtad hacia su madre le hace dudar. Comparte sus inseguridades sobre Alejandro y su oscuro pasado, temiendo que su historia pueda entrelazarse con la suya. Sin embargo, cada vez que Alejandro entra en su mente, una chispa interna se enciende que la impulsa hacia un futuro diferente. Los días siguientes se convierten en un ciclo repetitivo de masajes y reflexiones. Cada sesión con Alejandro se siente más intensa, él empieza a abrirse, revelando fragmentos de su historia que crean un paralelismo inquietante con la de Clara. La conexión crece, pero también la presión. Por un lado, Clara se siente inspirada y viva mientras él le habla de su visión, pero por otro, una creciente desconfianza la atormenta. Un fin de semana, sin previo aviso, Alejandro aparece en el salón. La tensión es palpable mientras ambos se miran, conscientes de lo que cada uno representa para el otro. Clara, necesito hablarte de algo que cambiará nuestra visión del centro. Hay riesgos, pero también oportunidades, dice, su voz llena de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Clara se siente como si un trueno la despertara. Sus decisiones ahora no solo afectan su vida, sino que tienen el potencial de alterar la vida de su madre y el legado de su abuela. Esta confrontación no sería solo personal, sino también profesional. ¿Qué riesgos?, pregunta, sintiendo que el aire se espesa entre ellos, aferrándose a la necesidad de respuestas claras. Fue en ese momento, justo cuando la conversación prometía desembocar en un nuevo capítulo, que el teléfono de Clara vibra, interrumpiendo el momento. La pantalla, con el nombre de un número desconocido, se ilumina frente a ella, dándole un vuelco en el estómago. Una sensación de inquietud la invade. Disculpa, necesito ver esto. Clara, temerosa, desvía la mirada y coge el teléfono, mientras su mente formula preguntas incesantes. ¿Qué pasaría si la llamada la llevara hacia un cambio irreversible? La presión de la decisión se convierte en una tormenta en su interior. Así que, mientras Alejandro la observa, Clara decide que necesita claridad, que la verdad detrás de la llamada podría ser la clave para abrir o cerrar puertas que ya había comenzado a imaginar. Su futuro podría estar a punto de bifurcarse, y, con él, el camino que estaba destinada a tomar. Clara sostiene el teléfono con un sudor frío en las manos. La incertidumbre de la llamada inminente despierta en ella un torbellino de emociones, cada una gritando por su atención. Su mente se mueve rápido entre sus responsabilidades actuales y la posibilidad del futuro que Alejandro le propone. La conexión entre ambos es palpable, pero la desconfianza se clava en su pecho, como una sombra que se niega a disolverse. ¿Quién es?, pregunta Alejandro, notando su tensión.
El sonido de su voz le recuerda a Clara el peso que cada decisión lleva consigo, el futuro que soñaba se siente cada vez más como un juego de azar. Su mirada se pierde en el espacio entre ellos, sintiendo la presión estallar en su interior. Es un número desconocido, responde ella, luchando por mantener la calma. Sin embargo, mientras más lo repite, más seguro siente que el futuro cambia ante sus ojos. Decidiendo contestar la llamada, y contra su mejor juicio, presiona el botón y lleva el teléfono a su oído. ¿Clara? La voz del otro lado se siente familiar, casi como un eco de su infancia. Soy yo, Marco. El nombre resuena en su mente como un golpe. Marco, su antiguo compañero de estudios, que dejó su vida en la ciudad en busca de algo más significativo. Su encuentro años atrás fue un punto de inflexión, y ahora, de alguna manera, sus caminos se entrelazan de nuevo. Clara, sé que esto es inesperado. He estado investigando sobre lo que has estado haciendo y quería hablar contigo. Tengo algo que ofrecerte, continúa Marco, su voz entrecortada por la emoción. A medida que él habla, el velo de incertidumbre se agita en su mente, al igual que había hecho con Alejandro. Clara siente la necesidad de abrirse, de evaluar. ¿De qué se trata? El interés de su voz es genuino, pulsando entre recuerdos de la camaradería que compartieron y el deseo de seguir adelante con su vida. Hemos creado un concepto revolucionario en bienestar personal y creo que podría ser la clave para expandirlo. Tu habilidad, tu pasión, son invaluables. Estoy en una ciudad vecina, y podríamos trabajar juntos, le propone, y en sus palabras, Clara siente un destello de reconocimiento. Sin embargo, la confusión la consume. Marco, no estoy segura. Tengo otros planes, balbucea, sintiendo la inercia de su vida actual tirando de ella hacia atrás. Cada vez que habla de su madre o de su salón, se siente como si traicionara algo fundamental en ella. Clara, te conozco bien. No puedes dejar pasar esta oportunidad por miedo. Tienes un potencial inmenso y no deberías conformarte, repica Marco, su urgencia inyectando energía a la conversación. Es un empujón hacia la autorreflexión, un espejo que refleja su propio deseo de crecimiento. Clara, sintiendo la presión de tres mundos que chocan en su alma: el deber hacia su madre, el impulso de Alejandro y la revelación de Marco, busca una respuesta dentro de ella. La última parte de la conversación la abruma. Puede que no se trate solo de decidir entre su hogar y una oportunidad profesional, sino de descubrir quién es realmente. Cuanta más claridad busca, más confusa se siente la realidad. Se sostiene del borde de la mesa con una mano, sintiendo la madera fría, un símbolo de estabilidad en medio de la tormenta. La mirada de Alejandro, entre curiosa y ansiosa, le recuerda que el tiempo avanza, que las decisiones deben tomarse con valentía. Antes de que cierre la llamada, Clara entiende que ha llegado el momento de enfrentar su futuro de manera diferente. Debe reconciliar su pasión con sus lealtades, sus deseos con sus temores. Voy a pensarlo, responde Clara con una determinación renovada, sintiendo el poder de la decisión fluir a su alrededor. Apenas cuelga, Alejandro la observa con un brillo en sus ojos. Sin embargo, lo que ella no sabe es que el giro en su vida podría no solo actuar como una puerta abierta, sino también como un doble filo hacia el caos, un caos que podría llevarla a la verdad oculta que ha estado evitando. Clara siente que el cambio está aferrándose a ella con fuerza. Ahora más que nunca, su vida está a punto de transformarse irremediablemente. La búsqueda de su identidad personal ha comenzado, pero en el horizonte se vislumbran sombras que amenazan con desdibujar todo lo que ha conocido hasta ahora. ¿Está Clara lista para afrontar el último desafío que se le presenta? Clara se siente abrumada por la energía que la rodea. La conversación con Marco sigue resonando en su mente, como un eco que se niega a desvanecerse. A medida que los minutos se convierten en horas, intenta organizar sus pensamientos, pero la rapidez con la que se presentan las oportunidades la deja en un estado de alerta constante. En su hogar, entre los aromas familiares de la fragancia del ambientador y el sonido del televisor, todo parece igual. Sin embargo, Clara siente que ha cruzado un umbral invisible. La rutina de atender a su madre se siente más pesada, como si el deber que asumió se hubiera convertido en una carga. En su corazón, el deseo por un cambio crece cada vez más fuerte, enfrentándose a la lealtad que siente hacia su familia.
Decidir aceptar la propuesta de Marco implicaría liberarse de las expectativas que otros han depositado en ella. Aún así, la inmovilidad que siente respecto a su madre es un constante recordatorio de su compromiso. ¿Puede realmente dejar atrás su vida actual por algo incierto? La lucha interna se hace más intensa, ya que Clara toma un trozo de papel y comienza a escribir. Hace una lista de sus prioridades, una especie de mapa personal que la ayude a guiársele en el camino hacia el futuro. Pronto, se da cuenta de que su pasión por el bienestar personal y su deseo de ayudar a los demás se ven eclipsados por la autoexigencia que ha cultivado a lo largo de los años. Se siente atrapada entre su rol habitual de cuidadora y su ambición emergente. Cada vez que se plantea un cambio, una punzada de culpa la invade, cuestionando si está siendo egoísta. Sin embargo, a medida que escribe, surge una idea que la desarma. ¿Por qué no podía combinar ambas dimensiones de su vida? Tal vez, si acepta la oferta de Marco, podría utilizar ese aprendizaje para dar un enfoque diferente a su trabajo actual. Esa nueva visión la intriga, pero el miedo persiste. En la tranquilidad de su habitación, Clara decide dar un paso más. Se sienta en su computadora, abriendo un documento en blanco donde comienza a hacer una búsqueda en línea sobre el proyecto de Marco. Con cada clic, va descubriendo un mundo diverso lleno de posibilidades, imágenes de personas felices y empoderadas. Lo que una vez fue un impulso de temor ahora comienza a transformarse en curiosidad. La idea de impactar vidas la seduce. De pronto, su teléfono vibra sobre la mesa. Es un mensaje de Alejandro, invitándola a salir ese fin de semana. En el fondo, Clara siente un tirón entre lo que representa Alejandro y su vida actual. Pero también siente la responsabilidad de atender al entorno que la rodea, de no dejar que las expectativas se esfumen tan fácilmente. Responde con un sí a la invitación, pero se pregunta si, al hacerlo, está posponiendo una decisión crucial. Las emociones se entrelazan en su mente como un rompecabezas complicado. Ansias de aventurarse en lo desconocido y la presión de cumplir con sus deberes hacia su madre. Clara empieza a entender que no se trata de elegir entre dos mundos. Tal vez, su vida no tiene que estar definida por el sacrificio, sino por la búsqueda de equilibrio. Cuando el fin de semana llega, Clara se siente lista de otra manera. Después de una semana de reflexión, decidió no solo asistir a la cita sino también hablar abiertamente con Alejandro sobre su futuro. Abre su corazón y comparte sus inquietudes. Sin embargo, la reacción de Alejandro puede ser un factor decisivo en su evolución. A medida que se abre a él, Clara se pregunta si estará dispuesta a escuchar la respuesta, cualquier que ésta sea. Lo que Clara no puede prever es que, al abordar esos temas, podría despertar no solo el amor de Alejandro, sino también enfrentar conflictos internos que la llevarán a tomar una decisión que cambiará el rumbo de su vida para siempre. La noche avanza, y la atmósfera se vuelve densa, como un presagio. ¿Cuál será la reacción de Alejandro y qué repercusiones tendrá esta conversación en su futuro? Clara solo puede sostener su respiración mientras se acerca a ese punto crítico. La conversación fue más intensa de lo que Clara había anticipado. Alejandro, con una mirada profunda, la escuchaba atentamente mientras ella le compartía sus ambiciones y temores. Sin embargo, cada vez que mencionaba a su madre y el deber que sentía hacia ella, una sombra de duda se posaba en el rostro de Alejandro. Fue entonces cuando un destello de vulnerabilidad pasó por la mente de Clara, ¿y si el amor que sentía no era suficiente para convencerlo de que su camino era viable? Clara, entiendo lo que sientes, pero ¿no te da miedo dejar todo atrás?, preguntó Alejandro, su voz casi un susurro. Clara sintió un nudo en el estómago, pero también un impulso feroz. No puedo seguir viviendo solo por expectativas ajenas, respondió con firmeza. En ese momento, la balanza emocional que había estado inclinada hacia la carga de su deber comenzó a equilibrarse. A medida que compartía su deseo de un cambio, sintió como si una parte de ella se levantara de las cenizas. Cada palabra la acercaba más a una versión de sí misma que había mantenido oculta demasiado tiempo. Pero Alejandro, aunque comprensivo, parecía necesitar más que solo palabras. En lo más profundo de su ser, Clara comprendía que su viaje no solo dependía de su decisión, sino de cómo otros percibían su deseo de crecer. Esa noche, su conversación se transformó en un espejo que reflejaba no solo sus deseos, sino también sus miedos.
Clara sabía que debía encontrar la forma de navegar su relación con Alejandro, pero más importante aún, debía reconciliar su relación con ella misma. Una vez de vuelta en casa, Clara se dejó caer en su cama, exhausta pero llena de un nuevo sentido de propósito. Las ideas que había estado acariciando durante semanas eran ahora una realidad palpable. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control, como si cada decisión que tomara pudiera abrir una puerta hacia lo desconocido. Con una renovada energía, decidió que debía establecer un plan. Se levantó, se acercó a su computadora y abrió un nuevo documento. Con cada idea que escribía, su futuro se nublaba menos. Asumir la propuesta de Marco, escribió. Reorganizar mi tiempo para cuidar a mi madre sin perderme a mí misma. No obstante, a pesar de la clara visión que se iba formando, una figura opaca acechaba en el fondo. La culpa. Las dudas sobre si su madre entendería su cambio, si su familia la apoyaría, retumbaban en su mente. Pero también era evidente que el estancamiento solo alimentaba su ansiedad y la decisión de no hacer nada ya no era una opción. En un intento por manifestar su futuro, decidió comunicarse con Marco al día siguiente. Sin embargo, no podía evitar sentirse preocupada por lo que tendría que enfrentar. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana, iluminando su habitación como un saludo a un nuevo comienzo. Clara respiró hondo, sintiéndose lista para enfrentar esta nueva fase de su vida. Mientras se preparaba para salir, su teléfono volvió a vibrar y al mirar la pantalla, vio un mensaje de Alejandro: espero que estés bien. Me preocupa que estés pasando por esto sola. En lugar de confortarla, ese mensaje la hizo cuestionar aún más su decisión de avanzar. Esa mezcla de emociones la llevó a un punto crucial. Debería, tal vez, invitar a Alejandro a discutir cómo podrían encontrar un camino juntos, donde sus sueños no estuvieran en conflicto. En su mente, se formaban cada vez más preguntas mientras el reloj avanzaba hacia su cita con Marco. Con una decisión que resonaba en su interior, pulsó enviar un mensaje a Alejandro. En él, lo invitaba a hablar, no solo sobre ellos, sino sobre lo que significaba el apoyo en tiempos de cambio. Sin embargo, Clara entendía que esa conversación podría revelar no solo sus deseos, sino también sus verdaderos anhelos. ¿Estaría Alejandro dispuesto a adaptarse a este nuevo mundo que Clara estaba decidida a explorar? La incertidumbre flotaba en el aire mientras ella se dirigía a su encuentro, dispuesta a enfrentar no solo el futuro, sino también algunas verdades sorprendentes sobre ella misma. Clara escuchó el sonido del timbre justo cuando llegaba a la puerta de la cafetería. El aroma a café recién hecho la envolvió, y mientras buscaba a Marco, su mente se debatía entre la emoción y la ansiedad. Estaba a punto de dar un paso crucial hacia un futuro que había imaginado, pero cada paso parecía tener un precio. Cuando Marco llegó, su sonrisa iluminó el espacio. «Clara, qué bueno verte», exclamó, con una energía que la contagiaba. Se sentaron y comenzaron a hablar de proyectos y horizontes laborales, pero en el fondo, Clara necesitaba profundizar en la realidad que había comenzado a construir. Compartió su decisión de aceptar la propuesta de Marco con la voz temblorosa. Observó cómo su expresión cambió, un destello de sorpresa seguido de contemplación. «Es un gran paso», dijo Marco, enderezándose en su asiento. «Pero, ¿estás seguro de que estás lista para eso? Podrías perder lo que ya tienes». La pregunta golpeó a Clara como un puño. El eco de su duda reverberó dentro de ella, recordándole la sombra de incertidumbre que nunca se desvanecía del todo. «Sé que hay riesgos. Pero no puedo quedarme estancada por miedo», replicó, esforzándose por sostener su mirada. En ese momento, se dio cuenta de que la decisión no solo era profesional, sino profundamente personal. Cada palabra que pronunciaba la alejaba de las inseguridades que antes la mantenían prisionera. Marco asintió lentamente, y el ambiente en la mesa se tornó más serio. «Tenemos que hablar de la logística. Esto no será fácil», dijo, comenzando a exponer los pasos necesarios, y Clara escuchaba, absorbiendo cada detalle. Tantas variables y dimensiones que antes le parecían abrumadoras ahora parecían posibles. La conversación transcurrió entre risas y propuestas, pero un interrogante la acechaba. ¿Puede un cambio tan drástico ser el comienzo de una vida que valga la pena?
De repente, la idea de despojarse de todas las expectativas ajenas le pareció más real que nunca. Mientras hablaban, Clara sintió como su perspectiva se ampliaba. Había una nueva seguridad creciendo dentro de ella, una voz interna que comenzaba a reclamar su lugar. Su identidad ya no podía ser solo la hija sacrificada, debía ser la arquitecta de su propio destino. Finalmente, con una certeza recién descubierta, Clara aceptó trabajar en el proyecto. La decisión la llenó de una adrenalina desconocida, como si estuviera cruzando un umbral hacia un nuevo mundo. Sin embargo, justo cuando se sentía en la cima de su empoderamiento, un mensaje de Alejandro interrumpió su concentración. Me gustaría hablar. Hay cosas que necesito aclarar contigo. Sus manos temblaron al leerlo, una mezcla de temor y excitación inundó su ser. Su encuentro estaba sellado, pero el temor persistía. Alejandro siempre había representado una parte importante de su vida, y aunque quería avanzar, no podía dejar de pensar en cómo encajaría su relación en este nuevo camino que empezaba a trazar. Esa noche, mientras se preparaba para un día que prometía cambios, las preguntas afluían sin tregua. ¿Podría su relación con Alejandro soportar esta transformación? ¿Cómo manejarían sus ambiciones y miedos si sus trayectorias comenzaban a divergir? Clara se sintió más decidida que nunca a enfrentar sus sentimientos. Sin embargo, cuando finalmente se vio sola en su cama, el peso de lo que vendría la apretaba como un abrazo inquietante. Las oportunidades se desplegaban ante ella, pero la incertidumbre sobre su relación con Alejandro amenazaba su claridad. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgar su conexión emocional por su autoafirmación? Mientras Clara apagaba la luz, sus pensamientos giraban incesantemente. Este no era solo un cambio profesional, era una ruptura y una oportunidad. Y justo antes de que los ojos se cerraran, su mente se sumergió en una última revelación desgarradora. El próximo paso no solo decidirá mi carrera, sino la dinámica de mis relaciones. En la penumbra, una idea comenzó a tomar forma en su interior. Quizás la conversación con Alejandro podría ser más que un simple intercambio. Tal vez sería el momento de confrontar no solo sus sueños, sino también sus anhelos más profundos. La pregunta flotaba en el aire y chisporroteaba en su mente, llenando el espacio de la noche con una incertidumbre vibrante. ¿Sería capaz de enfrentarlo sin comprometer su nueva identidad? Con ese pensamiento resonando, se quedó dormida, con la esperanza y el temor entrelazados, mientras un nuevo amanecer despuntaba en el horizonte. Los días estaban a punto de cambiar, y de una manera inesperada, Clara comprendería el verdadero significado de que el crecimiento personal es fragoroso y, sobre todo, transformador. El sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Clara, llenando el espacio con una luz dorada que parecía prometer nuevas oportunidades. Con un parpadeo, despertó, sintiendo el eco de la decisión que había tomado la noche anterior. Había una mezcla de ansiedad y determinación que revivía cada vez que pensaba en lo que vendría, el trabajo con Marco, la inminente conversación con Alejandro, y su propia evolución personal. Decidida a no dejarse arrastrar por la incertidumbre, Clara se levantó y se preparó para el día. Se miró en el espejo, observando en su reflejo una versión de sí misma que comenzaba a retarse a ser más audaz. Con cada paso que daba hacia el lavabo, sentía que se alejaba de su antiguo yo, el que siempre había dirigido sus acciones ante las expectativas de los demás. El café se convirtió en su aliado matutino mientras revisaba detalles del nuevo proyecto que impulsaba su carrera. La presentación con Marco se acercaba, y ella quería estar lista. Sin embargo, no podía evitar que su mente se desviara a la conversación inminente con Alejandro. La mezcla de emociones era abrumadora, sentía que una corriente interna la empujaba hacia la libertad, pero a la vez la ataba al miedo a sufrir. En el trabajo, Clara se sumergió en la planificación del proyecto. Cada diagrama, cada propuesta llevada a cabo con meticulosidad, estaba diseñada para demostrar no solo su capacidad profesional, sino también su metamorfosis personal. Se daba cuenta de que cada tarea era un test que la llevaba un paso más cerca de ser la arquitecta de su futuro. Al mediodía, recibió un mensaje de Marco instándola a preparar la presentación para el final de la semana. Con un nudo en el estómago, se sentó frente a su computadora y empezó a organizar las ideas. Mientras lo hacía, un pensamiento emergió en su mente. Se estaba sintiendo despojada de su inseguridad,
construyendo una nueva identidad. Pero, ¿qué pasaría cuando la realidad de su relación con Alejandro pudiera chocar con esta nueva senda? Cuando se acercaba la hora de su encuentro con Alejandro, Clara se sintió atrapada entre dos mundos. La verdad que guardaba en su interior se mezclaba con las expectativas que se había propuesto alcanzar, especialmente al observar la forma en que se habían desdibujado las líneas entre su vida personal y profesional. La lucha interna se tornaba palpable. En el café donde acordaron verse, el ambiente estaba cargado de anticipación. Alejandro llegó con una expresión que oscilaba entre la preocupación y el aliento nostálgico. Cada momento que compartieron antes de abordar el tema los unió, pero también incrementó la presión del dilema que Clara debía enfrentar. Clara, he estado pensando mucho. No quiero que esto que estamos construyendo se interrumpa por tus nuevos planes, dijo él, su voz resonando con una sinceridad que la golpeó. Era el momento. Clara sintió como si un torrente de emociones colisionara dentro de su pecho. ¿Podía mostrarle su nuevo camino sin que eso significara un rechazo a lo que habían compartido? Yo comenzó, pero se vio atrapada por las palabras que pese a su fuerza, no podía ni acercarse a la profundidad de lo que sentía. Las ansias y el miedo de perderlo la embargaban. En ese instante, una idea la asaltó con fuerza. Lo que verdaderamente necesitaba era mostrarle a Alejandro que su camino no significaba un abandono. Mientras Clara meditaba sobre sus palabras, un nuevo giro inesperado se presentó ante ella. Alejandro sostenía un secreto que podría cambiarlo todo. La intriga creció entre ellos, mientras el silencio se convertía en un precipicio. Ella sabía que su respuesta en ese momento no solo podría definir su carrera, sino también su capacidad para abrazar el cambio y el crecimiento personal. La tensión se elevaba en el ambiente y el tiempo pareció detenerse. La conversación se encaminaba a un desenlace que podría ser la llave de su futuro. Clara estaba a punto de descubrir cómo la fortaleza personal podía entrelazarse con las relaciones más cercanas. Sería capaz de luchar por su identidad sin renunciar a lo que había construido con Alejandro. Los ojos de Clara se encontraron con los de él, y en ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cómo podría continuar sin renunciar a lo que había amado? El futuro se presentaba ante ella como un lienzo en blanco, esperando por su decisión. Su corazón latía fuerte, impulsándola a actuar, mientras las palabras se acomodaban en su mente como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. El siguiente paso estaba más cerca de lo que pensaba. Clara respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se convertía en un eco interminable en su pecho. En el fondo, sabía que la conversación con Alejandro no solo implicaba sus decisiones profesionales, sino que también era un examen de su crecimiento personal hasta ese momento. La incertidumbre la había acompañado durante meses, pero hoy, sentía que una fogata interna la impulsaba a enfrentar lo que había estado evitando. Sé que estás preocupado, comenzó, buscando las palabras adecuadas. Pero he decidido avanzar en este nuevo proyecto porque creo que es lo que realmente quiero hacer. Siento que he estado viviendo por otros demasiado tiempo. Alejandro frunció el ceño, cada línea de su rostro expuesta a la luz tenue del café, y Clara pudo ver cuán genuina era su preocupación. Lo entiendo, pero no quiero que todo cambie entre nosotros. Nos hemos apoyado, Clara. Esa conexión es especial. Las palabras de él resonaron como un eco en su mente. Clara sabía que dejar el pasado atrás no significaba eliminar las huellas que había dejado para ella. Miró por la ventana, contemplando un mundo que parecía moverse más allá de su dilema, y recordó cuántas veces había ignorado su propia voz. El impulso de impresionar a los demás había dominado su vida tanto que había olvidado quién era en realidad. Eso es lo que más me asusta, admitió, sintiendo la oleada de sinceridad liberarle la lengua. He estado más obsesionada en satisfacer las expectativas que en realmente ser quien soy. Deseo ser auténtica. Por primera vez, un silencio cargado se instaló entre ellos. Clara sintió como cada palabra la acercaba a una nueva realidad, una en la que comenzaba a trascender su miedo. Se estaba transformando, y la fragilidad de su situación solo acentuaba su determinación. Pero no estoy aquí para perder lo que hemos construido, Alejandro. Cuando él la miró, había una chispa de comprensión en sus ojos, pero también una sombra de duda. Clara dio un paso más hacia su verdad. Quiero que seas parte de esto.
No me gustaría que nuestra historia se limitara a un punto de inflexión, sino que quisiera que evolucionara junto a mí. Las palabras parecían fluir como el agua. Cada confesión desnudaba más su vulnerabilidad, pero a la vez fortalecía su resolución. Era evidente que su proceso de autodescubrimiento la estaba alimentando con valor. Sin embargo, la incertidumbre de la reacción de Alejandro todavía estaba presente, podría desaparecer o quedarse. Alejandro respiró hondo, y el silencio se tornó inquietante. Te admiro, Clara. Siempre lo he hecho. Pero me preocupa que todo cambie en un instante, que la distancia se convierta en un abismo. Clara sabía que tenía que actuar y no dejar que el miedo reinara en su vida por más tiempo. Tal vez lo que necesitemos es redescubrirnos. Esta nueva etapa no tiene que ser un final, sino una nueva forma de construir nuestros sueños, juntos. El aire entre ellos se sentía denso, y antes de que pudiera dar un paso más, Alejandro se inclinó hacia ella. Porque tengo algo que decirte, comenzó, y en su voz había una mezcla entre lo inminente y el temor compartido. La curiosidad la invadió. ¿Qué secreto estaba a punto de revelarle? Clara se dio cuenta de que sus corazones estaban enlazados en un momento crucial que daría forma a su futuro juntos. La incertidumbre se hacía palpable, y lo que había comenzado como una conversación sobre proyectos ahora se estaba convirtiendo en un crisol de decisiones vitales. Mientras Alejandro tomaba una pausa, reflexionando sobre sus palabras, Clara se dio cuenta de que debía estar preparada para cualquier desenlace. El crecimiento personal muchas veces venía acompañado de elecciones complicadas y revelaciones sorprendentes. ¿Podría su relación haber crecido lo suficiente para soportar este nuevo desafío? El café, repleto de vida y movimiento, parecía observarla con expectación. Clara se sintió a la vez excitada y aterrorizada, consciente de que estaba al borde de un giro inesperado que cambiaría el rumbo de su existencia. Un futuro inminente se presentaba ante ella, y no podía evitar preguntarse si el momento de la verdad estaba por llegar. La revelación de Alejandro podría ser la clave que desbloqueara su camino hacia la libertad. Clara sabía que ella también debía estar lista para el siguiente paso. Pero, ¿lo haría? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y las palabras que Alejandro estaba a punto de pronunciar tendrían un peso desconocido en la transformación de ambos. La mirada de Alejandro se posó intensamente en Clara, y el tiempo pareció detenerse. Clara, comenzó con un tono que ahora sonaba profundamente emotivo, hay algo que he estado guardando. Algo importante para ti y para nosotros. Clara contuvo la respiración, sintiendo como el aire en sus pulmones se tornaba denso. Había estado preparando su mente para compartir su propia verdad y el hecho de que Alejandro también guardase un secreto aumentaba la tensión en su pecho. Si realmente deseaba avanzar, debía enfrentarse a lo que él tenía que decir. No puedo seguir ocultándolo. Estoy involucrado en un proyecto que podría cambiar por completo nuestro futuro, pero su voz tembló, revelando un matiz de vulnerabilidad que Clara no había visto antes. ¿Pero qué, Alejandro? Clara apenas podía confortarse con la calma que había buscado en su mirada, pues sentía que algo inminente la estaba aplastando. Necesito que comprendas que este proyecto involucra ciertas decisiones que podrían afectarlo a usted, también. No solo se trata de mí. Su voz se tornó grave y Clara se sintió llamada a entrar en su circuito de emociones. Ante esas palabras, una creciente marea de dudas comenzó a anidar en el fondo de su mente. ¿Qué decisiones tomaría Alejandro que la afectarían a ella? Estaba claro que él había estado ocultando algo importante. Era posible que su búsqueda de autenticidad la llevara a una revelación que podría cambiar el rumbo de sus sueños. Clara sintió cómo su mundo se desestabilizaba, pero con cada latido se fortalecía su determinación de no ceder al miedo. Aquella conversación era un túnel oscuro, pero sabía que debía atravesarlo para salir a la luz. No iba a permitir que la incertidumbre la paralizara. Esos cambios significan que también tendríamos que considerar un desplazamiento físico, continuó Alejandro, y probablemente estés en contra de ello, pero, este trabajo puede marcar una gran diferencia en nuestras vidas. Ambos podríamos estar allí, juntos, en un nuevo comienzo. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente como un eco familiar.
Se dio cuenta de que cada paso que había dado hacia su propio proyecto tenía el potencial de abrir una puerta también para él. La posibilidad de construir algo en conjunto comenzaba a tomar forma, pero también la sombra de la inseguridad se cernía sobre ella. Era un desafío que la empujaba a tomar decisiones que nunca había considerado. Pero no sé si puedo dejar todo, Alejandro, dejó escapar casi en un susurro, la balanza de sus emociones pendiendo entre la libertad y la responsabilidad. ¿Qué pasaría con lo que he criado hasta ahora? ¿Y nuestra conexión? ¿Se evaporaría en este nuevo ciclo? El silencio que se apoderó de la conversación podía cortarse con un cuchillo. Alejandro la observaba, buscando las palabras adecuadas, y Clara pudo percibir en su mirada el mismo miedo que ella enfrentaba. Pero, a su modo, él también estaba creciendo, desnudando su alma al hacerle partícipe de un futuro incierto. Yo confío en ti, Clara, afirmó Alejandro, en un nuevo intento por acercarse. Y creo que lo que más necesitamos es tener la valentía de enfrentarlo juntos. No quiero ser un obstáculo, pero también sé que este cambio puede ser la oportunidad que esperábamos. Las palabras envolvían a Clara en un manto de expectativa, debía decidir si ese era el tipo de vida hacia la que quería dirigir su camino. Tal vez la verdadera evolución no se hallaría solo en su propio crecimiento, sino en la disposición de abrazar lo desconocido y abrirse a nuevas experiencias. Un nuevo laberinto se abría ante ella, lleno de carrera, adrenalina y desafíos. Mientras los pensamientos cruzaban su mente rápidamente, Clara sintió como el deseo de avanzar y el temor de lo desconocido comenzaban a entrelazarse en ella. ¿Era el momento de dejar de lado los viejos miedos y aceptar el desafío que Alejandro le proponía? La respuesta comenzaba a acercarse, y apenas la vislumbraba. Con la mente en ebullición, Clara se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara marcaría un hito en el tablero de su vida. Con el corazón en la mano, miró a Alejandro y le dijo, ¿y si esta es la prueba que mostrará si realmente queremos construir un futuro juntos? Estoy lista para enfrentar lo que venga, pero también necesito saber qué significas tú para mí en este nuevo capítulo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y Clara sintió que en esa intersección de emociones había encendido una chispa de esperanza, pero también de pregunta. ¿Podría esa revelación ser el nexo entre sus dos futuros o llevaría a un inevitable desenlace? La verdad parecía deslizarse tan cerca, pero aún distante, como la luz al final de un oscuro túnel. Alejandro tomó aire, claramente movido. No te prometo respuestas fáciles, pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo. Clara se sentó en el cómodo sofá de su salón, el aroma del incienso envolviendo el espacio. Había pasado semanas racionalizando su futuro, pero la esencia de su crecimiento personal había llegado a un punto de ebullición. Finalmente, aceptó la propuesta de Marco para el nuevo centro de bienestar y el impulso de libertad la invadía. Sin embargo, la incertidumbre sobre su relación con Alejandro todavía la mantenía en un estado de indecisión. A medida que organizaba su tiempo y responsabilidades, Clara se dio cuenta de que había logrado un equilibrio. Terminó de delinear los pasos necesarios para el nuevo proyecto, incorporando ideas que resonaban con su deseo de ser una terapeuta reconocida. Cada plano, cada gráfico que creaba, reafirmaban su identidad como profesional. Era un mundo que deseaba explorar, un camino donde pudiera fusionar su pasión y su legado familiar. Un día, mientras preparaba su presentación final, recibió un mensaje de Alejandro. Clara, quiero hablar contigo. Necesito entender cómo nos afecta tu decisión. La mezcla de ansiedad y emoción la invadió. Sabía que era el momento de abordar los dilemas que habían estado suspendidos en el aire. Estaba decidida a mostrar a Alejandro que su camino no representaba una despedida, sino una apertura hacia nuevas oportunidades juntos. Al llegar al café donde habían quedado, Clara se sintió observada por la multitud. Los murales de la cafetería parecían someterla a un examen. La energía en el ambiente vibraba con expectación. La llegada de Alejandro, con su familiar sonrisa, rebajó la tensión, aunque los miedos persistían. Quiero que entiendas que tu decisión merece ser celebrada, comenzó, y la sinceridad en su voz la tranquilizó momentáneamente. Creo que hemos estado en caminos paralelos, continuó Alejandro. Tanto tú como yo hemos buscado crecimiento, pero te veo ahora como una profesional que está lista para volar.
¿Podemos encontrar la forma de integrar nuestros caminos? Clara sintió el nudo en su pecho soltarse. Era un reconocimiento del cambio, no solo en ella, sino también en él. Siempre he querido que esto sea un viaje compartido, confirmó Clara, y con cada palabra, la conexión entre ambos comenzó a reforzarse. Mi decisión de aceptar el proyecto de Marco no es un rechazo a nosotros, es una oportunidad de expandir nuestras visiones. Podemos construir algo increíble. Lo que comenzó como un diálogo tenso se transformó en una exploración conjunta. Clara se dio cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a adaptarse, a ser parte de su evolución. Mientras ella desglosaba su nuevo enfoque, la emoción creció en el aire. La fusión de sus sueños parecía cada vez más posible. Clara se sintió libre de la antigua prisión que había construido en torno a sí misma, amurallada por las expectativas ajenas. Espero que podamos apoyarnos mutuamente. Nuestro lazo no debe desvanecerse porque estemos en caminos diferentes, dijo Clara, y eso resonó en el corazón de Alejandro. La vulnerabilidad que ambos compartieron les permitió vislumbrar un futuro donde el cambio no representaba un final, sino un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Esa noche, Clara se sintió en paz. Había logrado dar un paso indispensable hacia la realización personal. La mezcla de su sueño profesional y la conexión genuina con Alejandro se estaban forjando en un camino iluminado por la confianza. Estaba lista para abrir el centro de bienestar, pero también había encontrado espacio para el amor y la empatía en su vida. Con un profundo agradecimiento a su madre y a todas las lecciones económicas, Clara se dio cuenta de que su legado vivido no se desvanecería, en lugar de eso, se transformaría en una nueva historia. A medida que la luna iluminaba su habitación, sintió que el futuro ya no le daba miedo. Estaba lista para enfrentarse a las tormentas y renacer en el proceso. Con una renovada determinación y amor propio, Clara se acostó esa noche con una sonrisa en el rostro. Había conquistado su futuro mientras abrazaba su pasado. El siguiente día, al mirar al horizonte, vio las puertas del centro de bienestar abrirse, listas para recibir no solo a los clientes, sino también su esencia misma. Si deseas ser parte de estas historias transformadoras, es hora de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones que alimentarán tu alma. Deja un me gusta ahora para potenciar el algoritmo y asegurar que más historias impactantes lleguen a quienes las necesitan. Comenta tus pensamientos, teorías y reacciones sobre este final, tu voz es valiosa. Y recuerda que puedes compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver cómo las decisiones pueden cambiar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más.